Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal estáis? Os grabo este vídeo con las explicaciones de la unidad 8 de Ciencias Naturales, que es la electricidad y el magnetismo. Comenzamos. En primer lugar, vamos a hablar, como veis aquí, de la electricidad, una cosa que está presente en nuestras vidas. ¿Vale? Primero, para que tengáis un concepto, vamos a hablar de lo que son cargas eléctricas. Todos los cuerpos, todos los objetos que nos rodean, incluso nuestro cuerpo, está cargado eléctricamente. ¿Qué significa? Que en todos los objetos de nuestro cuerpo hay cargas negativas y cargas positivas. Normalmente los cuerpos suelen tener, los objetos suelen tener el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas. Cuando sucede esto, se dice que el cuerpo es eléctricamente neutro. Pero esto no es siempre así. Puede ser que un objeto tenga más cargas de una que de otras, por frotamiento, por contacto. Entonces, cuando un cuerpo pierde cargas negativas, o sea que se queda con más cargas positivas que negativas, se dice que el cuerpo está cargado positivamente. Y por el contrario, cuando un cuerpo gana cargas negativas, pasa a tener más cargas negativas que cargas positivas, se dice que el cuerpo está cargado entonces negativamente. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Pues que cuando los cuerpos están cargados eléctricamente, pueden ofrecer fuerzas de atracción o de repulsión entre ellos, ¿vale? Los cuerpos que están cargados con el mismo signo, por ejemplo, un cuerpo está cargado positivamente, con otro cuerpo que está cargado positivamente, se repelen, se separarán. Y por el contrario, si están cargados de diferente signo, uno tiene más cargas positivas y otro más cargas negativas, se atraen. Igual que los imanes, que lo vamos a ver en el tema. ¿Vale? Aquí lo ponéis, dos cuerpos con carga del mismo signo se repelen. Menos menos se repelen, más se repelen, pero si tienen el signo contrario, un cuerpo cargado positivamente con otro negativamente, tienden a atraerse. ¿Vale? Esto podéis hacer si queréis experimentos. Por ejemplo, si partís un folio en trocitos pequeños de papel, los dejáis y cogéis un bolígrafo y lo frotáis en la ropa o en el pelo. Entonces el bolígrafo queda cargado eléctricamente y podéis atraer con él y veis cómo se pegan los papelitos al bolígrafo. O también se ve muy bien con un globo. Si frotáis un globo con un paño o con vuestra ropa, incluso con el pelo también, veis, o lo ponéis cerca del pelo y veréis cómo tiende a atraer el pelo. Esto es por el cambio de cargas, ¿vale? Aquí lo veis en este ejemplo. El paño aquí está cargado con el mismo número neutro y el bolígrafo también neutro. Tienen el mismo número de cargas positivas que de cargas negativas. Pero ¿qué pasa si yo cojo el bolígrafo y lo froto con el paño? Pues veis que el bolígrafo, según pone en el dibujo, se carga de cargas negativas. ¿Vale? Entonces el resultante es que el paño queda cargado positivamente porque ha perdido las cargas negativas, que ha absorbido el bolígrafo y que se queda cargado negativamente. Aquí lo veis, ¿vale? Aquí está el neutro con sus cargas positivas y sus cargas negativas. Al frotarlo, el boli se carga de cargas negativas y queda cargado negativamente. ¿Vale? Aquí veis el resultado. El paño se queda con carga positiva porque tiene más y el bolígrafo con cargas negativas. Si vosotros hacéis esto en casa y luego arrimáis el bolígrafo a trocitos de papel, por ejemplo, lo atraería.
Seguimos la explicación del tema y vamos a hablar de la corriente eléctrica, ¿vale? La corriente eléctrica, como pone aquí, es el movimiento de cargas eléctricas a través de un material. Las cargas van desplazándose a través de los materiales y por eso se produce lo que llamamos una corriente eléctrica. Es el movimiento de las cargas. Todos sabemos que hay materiales que permiten ese movimiento y hay materiales que no lo permiten, ¿vale? Entonces, los materiales aislantes que se llaman, como por ejemplo el plástico, la goma, la madera, no permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿vale? Por eso son aislantes. Y luego los materiales conductores, como su nombre indica, como por ejemplo el agua o la mayoría de los metales, son los que sí que permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿vale? El paso de la corriente eléctrica por un material produce diferentes efectos. Puede generar calor, puede generar luz y la corriente eléctrica también puede producir cambios químicos en las sustancias, que es lo que ocurre, como vimos en el tema anterior, en las baterías. Aquí veis el ejemplo de este experimento. Tiene una pila y una bombilla. Si conecta los cables a una regla que está hecha de plástico, pues vemos que la bombilla no luce. ¿Por qué? Porque el plástico es aislante y no deja pasar la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si en lugar de conectarlo a un objeto plástico lo conectamos a un objeto metálico, que sabemos que los metales sí son conductores, pues vemos que se cierra el circuito y la bombilla luce, porque sí que pasan las cargas de un lado a otro y se genera la corriente eléctrica. Voy a hacer el siguiente ejercicio para que veáis cuáles son los materiales conductores y cuáles son aislantes. Por ejemplo, el oro, como es un metal, es un material conductor. El plástico, ya hemos dicho que es aislante. La plata, conductora. El cobre es superconductor, por eso la mayoría de los cables están hechos de cobre. La goma es un material aislante, por esto nuestras suelas de las zapatillas son de goma. El acero es un metal, sería conductor. La madera es aislante. El corcho también es aislante. El aluminio es conductor. Y el vidrio es aislante también. No deja pasar la corriente eléctrica. Lo compruebo y veo que está bien. Esto es el motivo por lo que si vosotros veis algún cable, veis que por dentro está hecho de metal, normalmente cobre, pero están forrados de plástico, porque para evitar que si tocamos los cables nos dé corriente. Como es aislante, no se escapa la electricidad por los cables, ¿vale? Por eso se envuelven en plástico, para que no, si tocamos los cables no nos dé la corriente. Seguimos la explicación explicando lo que es un circuito eléctrico. Es un conjunto de elementos que están conectados entre sí y forman un camino cerrado por el que circula la corriente eléctrica. Aquí tenemos en este ejemplo. Una pila, que es el generador, el que genera la energía, y luego por los cables las cargas van andando. Aquí tenemos una bombilla, por ejemplo un motor. Aquí tenemos un interruptor que puede abrir y cerrar el circuito y el cable vuelve. Y esto es un circuito cerrado porque es un circuito eléctrico. Y la corriente va pasando a través de él. ¿Qué elementos tiene un circuito eléctrico básico? Todos los electrodomésticos que tenemos están formados por circuitos eléctricos, pero un circuito eléctrico básico tiene los siguientes elementos. El generador, en este caso es la pila, que es el que proporciona la energía eléctrica. Cualquier circuito tiene que tener un generador, ¿vale? Una pila sabéis que tiene dos polos o dos bornes, que uno es el positivo y otro el negativo. Las cargas eléctricas salen del borde negativo hacia el positivo y por eso se produce la corriente eléctrica. Van pasando las cargas negativas, pum, 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 de un lado a otro, así, sin parar, ¿vale? Por eso cualquier circuito eléctrico tiene que tener un generador. Por ejemplo, las pilas, que son generadores. Luego los cables, que van a ser los que transporten esas cargas, por donde circulan las cargas, ¿vale?
Luego podemos poner en nuestro circuito eléctrico básico un interruptor, que es el que se encarga de permitir que la corriente pase o cerrarla. Un interruptor, si está cerrado, permite la corriente eléctrica. Si lo abrimos, el circuito se rompe y entonces no se produce ese movimiento. ¿De acuerdo? Luego están los receptores, que los receptores pueden ser variados, son los que reciben esa corriente y la transforman, por ejemplo, si el receptor es una bombilla, pues la transforma en luz y en calor. Si es un motor, la transforma en movimiento. Pues así funcionan los electrodomésticos. Por ejemplo, un secador transforma la energía en calor y en movimiento para generar el aire. ¿Vale? Siempre lo que hemos dicho, para que circule la corriente eléctrica, el circuito debe permanecer cerrado, es decir, que todos los componentes estén conectados entre sí, ¿vale? Y con el interruptor cerrado. Si está así, circuito cerrado, funcionará y pasará la corriente. Si lo abrimos, dejará de pasar la corriente. Luego tenemos aquí cómo se representa gráficamente un circuito. Esto lo usan los que trabajan en electricidad y vemos que cada elemento de los que hemos visto antes tiene su propio signo. El cable conductor, que se representa con una línea, el interruptor, que se representa con una línea partida, y con esto que se refleja este movimiento abierto, cerrado, el interruptor. Luego las bombillas que se representan con un símbolo, un círculo rayado, y luego la pila o generador que se representa así, con los dos polos, el polo positivo largo y el polo negativo corto. Pues así, por ejemplo, nos han representado aquí un circuito. El interruptor, que en este caso está abierto, sería un circuito eléctrico abierto, la bombilla no luciría, en los cables le han puesto una bombilla y aquí tenemos la pila o generador. Así funcionaría. Sin embargo, este es el mismo circuito, pero el interruptor está cerrado, entonces es un circuito cerrado. Aquí veis un ejemplo de circuito simple. En este caso tenemos generador, cables y un receptor, que en este caso es una bombilla, ¿vale? No hay interruptor. En este caso, como están todos los elementos conectados, la bombilla está luciendo, ¿vale? Aquí nos lo explica, dice, en un circuito eléctrico las cargas eléctricas que salen del generador transforman energía, veis como las cargas del borne negativo salen las cargas negativas, ¿vale? El receptor, que es la bombilla, recibe esas cargas y transforma la energía en luz y calor, ¿vale? Y luego sigue el circuito, la bombilla está luciendo, sigue el circuito hasta llegar al borne positivo. ¿De acuerdo? Aquí os pongo este ejercicio también, en el que le vamos a poner el nombre a las partes del circuito. Aquí tenemos la pila o generador, que es el que genera la electricidad. Aquí tenemos un interruptor. Aquí tenemos un receptor, que en este caso es una bombilla. Y aquí tenemos el cable conductor, ¿vale? El conductor. Seguimos la explicación del tema y ahora vamos a hablar, dejamos la electricidad un momento y vamos a hablar del magnetismo, ¿vale? El magnetismo es la propiedad que tienen algunos objetos para atraer objetos metálicos, ¿vale? Eso es un imán, al final, un objeto capaz de atraer otros objetos metálicos. Todos sabéis lo que es un imán. ¿Vale? Esto que tenéis aquí es la magnetita, que es un imán natural, que está en la naturaleza, ¿vale? Esta propiedad de la magnetita se conoce desde la antigüedad, ¿vale? Sin embargo, los imanes que nosotros conocemos son imanes artificiales, que son mucho más potentes que los naturales, tienen más capacidad de atracción. Los imanes, todos, como pone aquí, no atraen igual por todas sus zonas. Un imán está dividido en dos polos, el polo norte y el polo sur, ¿vale? Son lo que llamamos polos magnéticos. Y
En los polos es donde hay mayor fuerza de atracción, el magnetismo es más intenso, ¿vale? Suelen representarse, como tenéis aquí, el norte con color rojo y con color azul el polo sur, ¿vale? Una propiedad que poseen los humanos es que sus dos polos no se pueden separar. Si yo ahora cogiera este imán y lo partiera por aquí, no tendría un imán solo de polo norte y otro de polo sur, sino que los imanes vuelven a tener dos polos. Si yo parto un imán en dos, cada uno de ellos volverá a tener un polo negativo y un polo positivo, ¿vale? O polo norte, polo sur, mejor dicho, ¿vale? Y otra propiedad que podemos hacer con los imanes es imantar cosas. ¿Qué significa imantar? Si vosotros tenéis algún imán en casa y cogéis, por ejemplo, un alfiler, una aguja, un objeto metálico y lo frotáis con el imán, veréis que la aguja queda imantada y también atraería otros elementos metálicos. Y aquí tenemos cómo funcionan las fuerzas magnéticas. Igual que pasaba con la electricidad, se producen diferentes fuerzas magnéticas. Si yo acerco un imán a un objeto metálico, ya hemos dicho que lo atrae, ¿vale? Se crean fuerzas de atracción. Pero ¿qué pasa con los imanes? Si yo acerco dos imanes por los polos diferentes, los polos opuestos, el polo norte y el polo sur, se atraerán. Si acerco este imán a por este polo, se pegarán, se atraerán y si lo hago con los polos contrarios también, ¿vale? Y al revés, como pasaba con la electricidad, si yo acerco dos imanes por el mismo polo, se repelen. Las fuerzas son de repulsión. Pasaba lo mismo, os acordáis, con la electricidad. Si son de distinto signo, se atraen. Si son del mismo signo, como vemos en estos ejemplos, se repelen. Aquí lo vemos en este ejercicio, dice, fíjate en los polos de los imanes y marca las parejas que tengan las fuerzas magnéticas bien representadas. En este, veis, tenemos dos imanes enfrentados con el mismo polo y dice que se repelen. Pues eso es cierto. Aquí los tenemos con el signo contrario, ¿vale? Y dice que se repelen. Pues eso no lo voy a señalar porque es falso. Aquí dice que si tienen el mismo signo se atraen. Eso no es verdad, ¿vale? Y en este último dice que si tienen el mismo distinto signo, perdón, se atraen. Pues este es el cierto también. Y ahora vamos a hablar del magnetismo terrestre, porque ya lo sabemos de otros cursos, la Tierra en realidad es un gran imán. Funciona como si fuera un imán gigantesco. El polo sur magnético del imán, de este imán, se colocaría en el polo norte, cerca del polo norte del planeta. Y al revés, el polo norte magnético se encontraría cerca del polo sur terrestre, ¿vale? Una aplicación del magnetismo terrestre se ve muy bien en la brújula, que sabéis que es una aguja imantada, ¿vale? Que situada sobre un eje para que pueda girar y de este modo la aguja siempre apunta al polo sur magnético, es decir, apunta siempre al norte, ¿vale? La brújula es un sistema muy fácil para orientarse, porque siempre nos señalará el norte, ¿vale? Seguimos el tema con la relación de la electricidad y el magnetismo. Si hemos visto las fuerzas de atracción y repulsión que tienen los imanes y que tiene la electricidad, las cargas eléctricas tienen cierto parecido. Pues claro, efectivamente hay una relación muy estrecha entre la electricidad y el magnetismo, ¿vale? Esta relación se denomina electromagnetismo, ¿vale? Por eso si yo arrimo una brújula a una corriente eléctrica, la aguja se mueve, porque hay relación.
Pues esto, los investigadores lo aplicamos en tres elementos que tenemos en nuestra vida diaria, tres objetos. Uno es el electroimán, que el electroimán consiste en una barra metálica a la que yo le enrollo un cable, un conductor. Mucho. Lo lío y con el cable, la barra, ¿vale? Y al conectar ese cable que yo he enrollado en la barra a un generador, a una pila, hago que el cable se convierta en un imán y atraiga los objetos metálicos. Por eso se llama electroimán. Tú coges un clavo largo, y no es un imán, pero al enrollarle el cable y conectarlo y ponerle corriente eléctrica, conectarlo a un generador, se convierte en un imán. Esto se usa, por ejemplo, en las grúas. Habéis visto los desguaces y todo eso, que unas grúas con un imán súper potente que levanta los coches y todo eso, pues esos son electroimanes. ¿Vale? Aquí tenéis en el libro cómo se podríais vosotros fabricar vuestro electroimán. Veis que han cogido un clavo largo, le han enrollado un conductor, un cable conductor, ¿vale? Y las vueltas, como pone ahí, tienen que estar lo más junto posible. Cuanto más cable haya, más fuerza de atracción tendrá el electroimán. Enganchamos los extremos del cable a cada borne de la pila y así veis cómo el clavo se ha transformado en un imán y está atrayendo a los clips. Si alguien quiere hacerlo y probarlo en su casa, puede hacerlo. Otra aplicación de la relación entre la electricidad y el magnetismo, del electromagnetismo, son los motores eléctricos. Los motores eléctricos, como veis aquí en el dibujo, consisten en una bobina de un metal conductor y vemos que al arrimarle este imán, pues esto se pondría a girar rápidamente. Eso es el fundamento de cómo funcionan los motores eléctricos. Si vosotros abrierais cualquier motor eléctrico de los que tenéis en casa, por ejemplo, un secador, la lavadora, todos los motores eléctricos tienen eso, unas bobinas grandes enrolladas de un conductor, suele ser cobre, ¿vale? Y luego un imán. Y al aplicarle la corriente eléctrica, pues eso empieza a funcionar. Así funcionan los motores eléctricos de todos los electrodomésticos o la mayoría de los que tenemos en casa. Un ventilador, todos esos tienen motor eléctrico. Aquí tenéis, por ejemplo, este avión que he construido yo, que era lo que pensaba que hiciéramos a final de curso, que el COVID nos lo ha fastidiado. Veis, tengo unas pilas, un generador de corriente y los cables ya que están conectados a el motor eléctrico. El motor eléctrico, si yo abriera este motor, dentro tiene, como hemos dicho, las bobinas de hilo de cobre y un imán. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a accionar el interruptor y cierro el circuito, la hélice empieza a funcionar. Así funcionan los motores eléctricos. ¿De acuerdo? Y por último, la última aplicación es el alternador, que está muy relacionado con lo del motor. Pero con el alternador, como se observó que si movías un imán cerca de un material conductor, se generaba corriente eléctrica, ¿vale? Es lo contrario que el motor. El motor era la corriente eléctrica la que generaba el movimiento. Pues aquí es al revés. Si ponemos un imán en movimiento cerca de un cable, generamos la corriente eléctrica. Ese es el fundamento de un alternador. Este efecto que hemos dicho se llama inducción electromagnética, ¿vale? Y así funcionan los alternadores con los que se generan la electricidad. Entonces el alternador tiene lo mismo, una bobina de cable enrollada, ¿vale? Entonces en el interior de la bobina se hace girar un imán
y esto produce electricidad. Así funcionan las centrales eléctricas, así funciona un molino un generador aéreo. Las aspas menean el imán dentro de la bobina y generan corriente eléctrica. Esto que parece tan complicado no es nada complicado. Mirar, os voy a poner otro ejemplo de un alternador que tengo yo en casa. Si veis, esto es una linterna, pero es una linterna que no tiene pilas. Esta linterna funciona como un alternador. Yo muevo rápidamente esto, muevo el imán dentro del eso y genero corriente eléctrica. Y la bombilla luce, sin necesidad de pilas. Es por el movimiento. Vais a ver que si le doy muy rápido, produzco mucha electricidad y la bombilla, espero que lo veáis, luce más fuerte. ¿Lo veis? Pues esto es un alternador, una linterna. A ver. Pues esta aplicación del alternador es con lo que vamos a terminar el tema. Primero hablamos de la red eléctrica. La red eléctrica es lo que nosotros utilizamos para que funcionen nuestros electrodomésticos, los que no funcionan en casa con pilas, ¿vale? El ordenador, el frigorífico, la lavadora, ¿vale? Todos esos elementos electrodomésticos los conectamos a la red eléctrica, al enchufarlo a una red eléctrica que sale de nuestra casa y va está conectada donde esté la central que genera esa energía que llega, esa energía eléctrica que llega a nuestra casa, ¿vale? Aquí tenemos los tipos de centrales eléctricas que hay, ¿vale? Y ya hemos dicho que funcionan todas, el punto en común de todas las centrales eléctricas es que tienen un alternador, ¿vale? Lo que tenemos que conseguir es que gire ese imán dentro de la bobina para producir electricidad. Pues tenemos las centrales térmicas, que son las que calientan agua de diferentes maneras, pueden ser mediante carbón, petróleo, gas natural, y ese agua la transforman en vapor. Entonces el vapor hace girar una turbina que a su vez hace girar el alternador. Y así se produce al calentar el agua, el vapor y moverse, se produce la electricidad. Las centrales solares térmicas funcionan igual que las anteriores, pero utilizan la energía del sol. Luego las centrales hidráulicas, como su nombre indica, usan la fuerza del agua, entonces se construye una presa, luego dejan caer el agua con tanta fuerza que mueve la turbina y el alternador, produce energía. Y las centrales eólicas, los molinos y lo que yo explica, pues lo mismo. Hace girar el alternador y se produce la energía. Aquí tenéis ejemplo. Esta es una central térmica. Veis cómo calientan el agua, ese vapor hace menear la turbina que pasa al alternador y el alternador produce la energía eléctrica que luego mediante el tendido eléctrico llega a nuestras casas. Esta sería un ejemplo de una central hidráulica. Cuelan el agua en pendiente con fuerza, esta mueve el alternador y produce la energía eléctrica que llega a nuestras casas. No podemos terminar este tema sin hablar dos cosas. Una de lo importante que es el ahorro de energía y también el uso de la electricidad, porque la electricidad, como sabéis, es peligrosa. Entonces hay que tener cuidado. Empezamos con el ahorro de energía eléctrica, ¿vale? En primer lugar, ya hemos visto lo de las centrales, sabemos que producir la energía no es ni gratis, y aparte es contaminante, ¿vale? Por ejemplo, las centrales térmicas que utilizan carbón, petróleo y todo eso, pues generan un humo que es contaminante, ¿vale? Y luego aparte, sabéis que cuanta más energía gastemos, más tenemos que pagar, o sea que también se agarra al bolsillo, ¿vale? Entonces es importante que tomemos medidas para ahorrar energía, tanto para el planeta como para nuestro bolsillo, ¿vale? Por ejemplo, aquí habla de las bombillas de bajo consumo. Una bombilla de bajo consumo consume muchísimo menos que las bombillas tradicionales,
¿vale? Y es importante pues, que tengamos esto en cuenta y tomemos medidas como cuando salimos de una habitación siempre que esté con la luz apagada, no dejarnos los aparatos en stand-by, que siempre están gastando energía. Bueno, esto del ahorro de energía ya hemos hablado mucho en clase. Y luego lo que decimos de los peligros de la electricidad. Sabéis que una descarga eléctrica puede llegar a producirte hasta la muerte. Entonces, por eso, como la electricidad es muy peligrosa, pues aquí tenemos algunos consejos para tomar precauciones. Lo primero, que esto lo habrán dicho vuestros padres, sobre todo cuando erais pequeños, no meter nada en los enchufes, ¿vale? Porque te puede dar una descarga. No tocar los aparatos eléctricos si estamos mojados, porque como el agua es un muy buen conductor, si estás mojado puedes sufrir una descarga. Ahora porque las casas están preparadas y salta el automático, pero antiguamente mucha gente tenía accidentes graves en el baño con los secadores y con todo eso porque al estar mojado le daban descarga. Por eso también dicen, por ejemplo, que es muy importante no abrir descalzo el frigorífico, porque no es normal, ya lo he dicho que ahora hay muchas medidas de seguridad en nuestros electrodomésticos y en las casas, pero puede que el frigorífico tenga algún cable pelado o algo ah, y si hay humedad y lo abres descalzo te puede dar una descarga, ¿vale? Si se quiere desenchufar un aparato, tirar de la clavija y nunca tirar del cable, porque puedes cortarlo y tener problemas, ¿vale? No utilizar el mismo enchufe para muchos aparatos. Sabéis que todos un enchufe, le ponemos un ladrón y empezamos a conectar. Pues eso puede producir un calentamiento y puede llegar sobrecalentamiento del enchufe y puede llegar incluso a producir un incendio, ¿vale? Y nunca manipular un aparato eléctrico si está enchufado, por supuesto que no, pero es que incluso desenchufado puede guardar dentro energía eléctrica y nos puede dar un buen susto. Bueno, pues con esto queda explicado el tema. Espero que os ayude a trabajar en estas semanas. Un beso muy grande, nos vemos. Hasta luego.